Buenas tardes, jóvenes. Fue un placer para mí compartir y es un placer de mi esposo y mío propio de compartir con ustedes esta charla y compartir nuestras experiencias, que es, por cierto, a pesar de todos pesares, es maravilloso. Ustedes supieran qué romanticismo se vive en esa época que vivimos nosotros, porque nosotros vivimos en una época maravillosa a pesar de la violencia de Colombia. Porque Colombia en los 48 era inhabitable porque estábamos trabajando y teníamos que escondernos de abajo porque las balas corrían y el toque de queda, la luz apagada y sálvese quien pueda. Y éramos muy pequeñitos, pero lo sabíamos y nuestra memoria está aquí, ¿cierto? Mi esposo en su lugar, también con sus padres, yo con mis padres, éramos aparte. Mi familia, voy a empezar a contarles de mi familia, del recuerdo que yo guardo de ellos. Mi madre era una niña muy hermosa, bella y encantadora. La trapecista sabía hacer argollas. Ustedes saben lo que es argolla, ¿cierto? Esas planchas tan hermosas, esas espacadas con las estas. Ella era contorsionista también, que se dobla y que hace todas esas, y se colocan los pies acá. Era la niña sin hueso también en su tiempo de ella. Los padres de ella, mexicanos, y con la guerra de esa época, de Zapata, ¿cómo es que se llama? La revolución, eso, gracias. En esa época, la revolución, los padres de ellos eran 18 hijos. Era un abuelo bien fuerte, él era un ecuestre muy fuerte, y tenía su novia mexicana, se casaron y tuvieron 18 hijos. Él era europeo. Entonces le enseñó a su esposa su trabajo de él y luego a sus hijos, les fue enseñando a cada uno cuando en tiempo de que era sin guerra. Pero ya cuando empezó la guerra, cada uno tenía de a 12, 16, 18, entonces todos se tuvieron que bajar a pie. En esa época de Porfirio Díaz, no sé si ustedes tienen un conocimiento de eso, que han leído en la historia, bajaron por Guatemala a pie, porque no había de otra manera. Entonces los carritos y esas cosas de empuje y el caballo en esa época las personas lo han tenido que ver en películas. El caso es que ellos fueron bajando así poco a poco, a adentrar, y como en Guatemala no había guerra, gracias a Dios, trabajaron ellos porque ellos siempre, el abuelo tenía sus carpitas, porque él las fabricaba, las hacía. No sé de quién le habrá enseñado a él, pero que yo sepa, eso era, él tenía su carpita, en esa época eran largas, no eran así como se conoce hoy. Entonces, él hacía eso y los niños trabajaban, porque eran de mayor a menor, trabajaban todos y fueron Centroamérica, Guatemala, Honduras, no sé cómo es la movida, sé que fueron bajando por todo hasta llegar a Panamá. En Panamá les gustó mucho Panamá, pero pues llegaron a Colombia también, a mi abuelo le gustó mucho Barranquilla. En esa época eran las monedas morrocotas, las de oro, ¿se acuerdan? El señor de allá me dice que sí se acuerda. Ella no las conocía. Sí, pero las muestran en la televisión, sí. Yo sé que las hay porque yo la he escuchado y en el celular se ve en el YouTube, si uno quiere averiguar. El caso es que, gracias a Dios, tenemos esos conocimientos y son maravillosos porque son gente que vivieron una época dificultosa, pero supieron salir adelante, no se aminararon, no se echaron, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, qué miedo. Emigraron muchos emigraron, de circo. Todos. Emigraron los de circo para Sudamérica. Entonces en Colombia, en esa época no habían artistas, nadie conocía ese tipo de trabajo. Entonces empezaron, y los niños, porque en esa época pues también había niños, empezaron, ay, sí, qué bueno, qué hacer, y entonces empezaron a decir que los maromeros se robaban los niños, que mucho cuidado, que los maromeros se robaban las gallinas. Sí, en esa época había ese descrédito, porque habían gitanos también que se habían venido, los gitanos también vinieron y se involucraban, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe quién era el que robaba? Eso sí, nunca se supo quién.
Nunca se supo si eran los gitanos o los artistas o los maromeros. Porque en esa época no eran artistas, sino maromeros en Colombia, y fuchi, ellos no, ay, qué pereza. No, los desechaban, eran más feos que para qué volverlo a decir 2 veces. Entonces, sí, no eran admirados, pero el artista tiene esa oportunidad de saber lo que sabe hacer, esa disciplina, les da esa propiedad interior de sentirla y es agradarla y saber lo que domina. Y no importa lo que usted piense, pero yo hago esto, tú no lo vas a hacer y no lo podrás hacer. Porque para llegar a hacer esto, tienes que trabajar mucho tu cuerpo. Entonces, por lo tanto, jamás se amilanaron esos artistas, nunca. Siguieron adelante trabajando todo Colombia y fueron dejando la semilla en Colombia y, por ende, se crearon muchos circos chiquititos, porque también había muchas gentes que tenían muchos hijos y no había con qué mantenerlos. Y cuando se hacía, en esa época no se hacía redondeles ni había, ¿cómo se llama?, encerrarlo, no. Todos eran con una sillita y venían y se sentaban y cada quien pagaba su entrada, ¿sí o no? Sí, sí. En esa época era el teatro libre. Entonces pagaban y entraban y miraban esa expresión. Y lo más hermoso que nosotros en nuestra época fue que mi abuelo se quedó en la costa, le gustó mucho la costa, porque la gente costeña es muy cariñosa, demasiado cariñosa, amorosa, y mi abuelo venía con tristeza de su país. Eso es cierto, no es fácil ver destruir todo lo que se tiene, y ellos eran acomodados, y ellos les dolía, y ellos traían morrocotas, y el abuelo erraba los baúles y le metía las morrocotas. Las guardaba, sí, porque no había bancos y no podía verlo y no guardar. ¿Y quién iba a saber que ahí estaban las morrocotas? Es la de oro, porque con eso era que se podía viajar y pagar. Porque ¿quién le iba a fiar a un señor que no lo conocen, que de la noche a mañana aparece? Entonces, bueno, gracias a Dios, abuelo dijo que nunca iba a comprar una casa, porque en México a ellos los abogados y todas las personas tenían muchos bienes y se los robaron todo, entonces se vino sin nada. La vida fue muy hermosa porque nunca les faltó nada. Bueno, gracias a Dios se quedó en la costa, en Barranquilla, le gustó mucho. Pero cada uno de sus hijos, cuando ya terminó la guerra, se fueron yendo los hijos. No, yo regreso a mi patria, cada uno se fue regresando y no quedaron sino como 5 acá en Colombia. Entre esos quedó mi madre, porque ella amaba mucho a su padre. Ella era la cocinera, porque también hacía gaucho, aparte de hacer artista, ella hacía ese gaucho, y cuando no había, usted sabe que hay veces que no hay gente para presentar el espectáculo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que vivir, hay que comer. Y de alguna manera hay que buscar la comida. Mi mamá aprendió a hacer el gaucho y salían a vender los chicos y con eso se comía mientras que había función, y cuando ya la función venía gente, entonces ya las cosas se ponían bien. Pero ella seguía vendiendo su gaucho porque a su papá le ayudaba mucho cuando no había dinero. Ella era la contadora, la cajera y todo eso, la cocinera, la artista y todo eso. Gracias a Dios y a sus hermanas, eran las 3 valiosas hermanas, era mi tía Amanda, Erlinda y Patricia. Ellas eran las artistas más, porque había una alambrista también, y el cómico, porque no faltaba quien se vistiera de la comicidad. Era mi tío Alfonso y mi tío Rogelio, 3 mujeres y 3 hombres, Rogelio, Alfonso y Efraín, pero Efraín él se regresó para México, no quedó sino las 3 chicas y mis 2 tíos, con el papá, mi abuelo pues. Entonces, ¿qué pasó? Cada uno se fue consiguiendo su chica, ¿verdad? Entonces ya empezaron a dividirse. Y mi mamá quedaba con mi papá y mi tío Alfonso. Pocos artistas, se cogían uno que otro artista por ahí, porque había mucho mexicano que había allí venido de esa época y quedaban acá en Colombia, que les gustaba. Entonces los contrataron, entonces empezaron otra vez a trabajar y a formarlo. Empezó mi mamá, entre esos un hombre vino a la casa de mi abuelo y empezó a ver a mi madre y le gustó, un colombiano. Y entonces ahí empezaron ellos sus afectos. Ahí fue cuando, sí.
Y entonces se enamoraron y mi madre era mayor que mi papá era menor en edad, pero él decía que no le importaba, que la edad no tenía nada que ver. Pero de todas maneras, como era la muchacha que hacía de todo, porque ella cocinera, bueno, todo, entonces artista y bien inteligente para llevar el orden de las cosas. El abuelito, pues al fin y al cabo ya empezó a fallarle la memoria. En aquella época se llamaba qué loco, pero mentiras, es Alzheimer. Hoy en día se conoce como Alzheimer. Entonces, debido a eso es que él lo tuvieron que dejar en Cibaté. Y ya siguió la mamá con las chicas y los 2 hermanos, pero no era lo mismo cuando estaba el abuelo. Ya empezaron los chicos a tener sus compañeras y las niñas también, cada una consiguió su compañero, una se quedó en Cartagena, la otra varios. Entonces ellas hicieron hoteles porque éramos muy buenas cocinadas, la mexicana cocina muy rico. Y todas hicieron un lindo hotel y progresaron. Las 2 que quedaron por allá en la costa quedaron muy bien, porque se casaron con españoles. Mi madre se casó con un joven de payaso, porque él era payaso. Primero no lo quería mi abuelo porque usted no sirve para nada, ¿usted qué le va a dar a mi hija? No puede, usted no puede, no sirve, no sabe trabajar. Y verdad, él era el vendedor de mi madre, él sabía el dinero que ella agarraba con la venta de gaucho. Dice, no sabe. Bueno, mi papá se le había volado a la mamá a los 6 años a su madre aquí, era de Tierra Adentro, de los indígenas de Tierra Adentro. Recordarán que nuestro país es de indígenas, ¿cierto? Y la madre de mi padre era indígena. Mi padre, un francés, estaba por esos lados de allá y perjudicó a la mamá de mi papá. Y como allá en esa época, las mujeres que salían esperando bebé, las desechaban. No podían, no, las sacaban de los indígenas y fuera contigo. ¿Por qué? Porque ella no se casó. Pero tuvo un hijo muy bello, que fue inteligente, y sacó una buena raza. El muchachito se le voló a la mamá, y él fue a dar a Cartagena, y lo tomaron era grumet, lo tomaron los de los barcos, porque él era muy inteligente, muy vivo, muy audaz. Entonces, aprendió en el barco a manejar las marinas, todo esto, y él hacía esos empates y todas esas cosas. Fue muy hábil, y eso aprendió. Y por eso cuando regresó, que vio que se salió después de la marina, y vendiéndole gaucho a mi mamá, se fue inteligente, ahora voy a aprender yo. Fue y aprendió porque él sabía hacer ese tipo de marinas. Ustedes saben que hay un número de marinas, ¿cómo es que se llama? Que no me acuerdo. Ese número de marinas que se hace que brincan. Sí, las cuerdas marinas, es el ballet que le dicen ahora. Hoy en día, pero en esa época se llamaban cuerdas marinas porque era que había que subirlo por atrás, las manos atrás. Bueno, era un número muy bonito de hombre, que solo tenía una macana bien buena. Había que tener una buena macana. Bueno, el caso es que el joven le demostró al abuelo que sí aprendió a trabajar y que era buen cómico. Y vengo por mi novia. Entonces dice, ni modo. Ahí sí el abuelo, como buen mexicano y de palabra, ni modo. ¿Te la has ganado? Bueno, les dio la bendición. Y mi abuela también. Se casaron y ya. Ese empezó la vida de mi madre con él. Los 5 años primero fueron, 3 años primero fueron muy lindos. Entre esos que yo me recuerdo, pues, ¿no? Fueron muy lindos. 5, 4 años. Mi madre era la que me educó a mí, porque a mí me educaron desde pequeña en el arte de lo contorsionista. La abuela le decía a mi mamá, esa niña sabe, le estaba dando el pecho, mírale, ponle las patas en la cabeza. Y sí, ahí le ponían las patas, llévaselas para atrás. Entonces, así que empezó a enseñarle dándole el seno. Así que, ¿qué te parece? ¿Qué pasó? Que la abuela empezó a decirle a su hija, enséñale que esa niña va a ser muy buena, va a ser mejor que tú. Que va, no, nunca la superé a mi madre. El caso es que ella me educó a mí. Y mi papá cuando venía de sus giras, porque él trabajaba con el Circo Razor, con el Circo Ataide, fue hasta México, a Guatemala, y venía y trabajaba acá un poquito, entonces ya me encontraba bien preparadita.
ya me estaba sacando ella a la luz al arte. Eso fue lo que yo recuerdo. Bueno, gracias a Dios, el Circo Razore no lo contrató a mi papá, lo dejó en Panamá porque mi papá pedía más sueldo y dijo a don Razore que no le podía dar más sueldo. Todos se fueron, mi papá se quedó con todo su equipaje, su esposa y sus hijos. Éramos 3 en esa época, ahí en el aeropuerto. En el aeropuerto, no, ¿cómo es que se llama eso, Hugo? ¿Donde están los barcos? En el puerto. En el puerto, nos quedamos ahí viéndolos, bueno, nos despedimos de todos. Cuando a los 8 o 15 días, que iba el barco navegando, él se hundió. Ese barco con todo, elefantes, tigres, jirafas, tenía el mejor circo que vino en esa época. Si yo tenía 4 años y yo nací en el 43, era el 47, en el año 47. Que eso está en la historia de México, porque no en la de acá. ¿Es el Circo Rince? ¿Ah? ¿Es el Circo Rince? No, Circo Razore. Circo Razore. Era el Circo Razore en esa época. Mexicano, el señor Razore. Era mexicano. Por eso digo que esa historia está más allá que acá. Y sí, yo me recuerdo un poquito de la canción, un poquitico, la sacaron. Cuando el mar Caribe, ay, tan hermosa es, algo me recuerdo de pronto. Bueno, el caso es que mi padre se quedó allá, nosotros, bueno, se dividió mi papá, le tocó ir a trabajar a otro circo, mi mamá se quedó en Panamá y entonces estaba en una piecita así chiquitita y pagando lo que podían y él le giraba a mi madre. Entonces, ¿qué pasó? Me enseñaba y me educaba. Ya empecé yo a estar en mejor condición de trabajo. Ya entonces vino el Circo Cóndor. Vamos apuntando. El Circo Cóndor. Ahí la contrataron a mis padres, que había quedado sin trabajo porque Razore dijo que no lo llevaba. Gracias a Dios no lo llevó porque si no nos hubiéramos hundido, nos hubiéramos muerto. El caso es que no hay mal que por bien no venga. Por eso, niños, cuando les digan no, nunca se pongan tristes. Jamás. No hay mal que por bien no venga. Recuerden eso en la memoria y siempre tengan a Dios en su corazón, a Dios y a la Virgen. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene a Dios y a la Virgen en su corazón, Dios no nos desampara, jamás nos deja sin comer, nunca nos va a faltar nada. Siempre tengamos esa seguridad, porque tenemos un Padre amoroso que nos llena de muchas, solamente que somos muy inconformes. Deseamos todo tiempo al mismo tiempo y eso no es así, es despacio. Tenemos que tener paciencia y educar nuestro cuerpo para seguir trabajando. Así que nunca se desesperen. Y mi padre en su tiempo... El tiempo cuando... sí, cuando en esa época mi papá, esta fue lo que me enseñó mi madre. Eso fue lo que me enseñó en esa época. Yo le doy gracias a Dios porque recuerdo... ¿Qué edad tenía ahí cuando...? Esta edad ya tenía ya 5 años. Aquí ya tenía 5 años. Y de nuevo una pregunta. ¿Usted cuándo conoce a doña Nena? En el circo de papá. Sí, ¿y cuántos años tenía doña Nena? No, en el circo Jacopi. En el circo Jacopi. Allá yo la conocí pequeñita. En el circo... Cuando andábamos con el... Bueno, mucho gusto, yo me llamo Hugo Castro. Sí. De la familia Castro, ya que, bueno, ella está hablando del tiempo de ella. De la niñez. Y la niñez de ella, su niñez era aprender a ser contorsionista, que eso fue lo que le enseñó la mamá. Cuando yo la conocí casi así chiquita, fue a trabajar al circo de mi papá, o sea, se llamaba el Circo Andino. Circo Andino llamaba, y ellos estaban en un circo, ella ya se había... Estábamos ya con las salpiconas. Con Una el familia. circo de la familia Salpicón. Yo creo que No, la ustedes- familia Murillo. Murillo, ya, perdón. la familia- Pero el papá de ellos se llamaba Salpicón porque él era payaso. Sí. Entonces el payaso se llamaba Salpicón. Salpicón Allá llamaba, mi sí. padre se fue a trabajar también.
en ese tiempo habían varios circos pequeñitos, estaba el circo Torres, estaba el circo Cóndor. El circo Murillo, el circo Cóndor, todavía muchos cirquitos, muchos sí lo escucharon, cirquitos, ¿cierto? sí. Alguna vez es que donde el águila se abría las alas. Ese era, sí. En esa época. ¿Cómo llamaba el dueño? Don Emilio Cardona. Don Emilio Marielita, Cardona. su esposa. Ella tenía su circo, llamaba el Circo Cóndor. Le pusieron el Circo Cóndor porque él se consiguió ese pájaro por ahí que yo no sé cómo lo enseñó. Pero que cuando oía el himno nacional, él abría las alas. Sí, él abría las alas y ese era su trabajo. Lo llevaba el circo y el Circo Cóndor, eso se llamaba él. Y entonces así es como se conocen los jóvenes, los niños, ¿entiendes? Van creciendo y no solamente somos nosotros, hay muchos grupos como nosotros que se conocieron en el ir y venir y de pronto con los años pues se casan. Esa es la gran... Y lo más importante de todo es que vamos a llegar a la esencia. Sí, llegamos a un punto en el Huila que llama Neiva. Neiva, ahí llegamos con dos... Estaba el circo Oliver Hembus. Ah, sí, mi papá sacó circo. Él tenía un cirquito, ya el papá de ella tenía un cirquito que llamaba Oliver Hembus y nosotros llegábamos ahí con el circo andino. Es como, en ese tiempo dijimos, bueno, no vamos a trabajar dos circos allí puestos en el mismo punto, vamos a unirnos. Y se unían. Sí. Ella estaba chiquita y se unieron los dos circos, el de mi papá y el de... Así se conocen las familias. Y así comenzamos a trabajar ahí en Neiva, Huila. Ahí en Neiva, y entonces ahí la conocí a ella así, chiquitica. Bueno, yo tenía por ahí, ya alrededor como de 13 o 14 años. Y yo era alambrista, yo hacía el giro. Y trapecio. Hacía trapecio. De cabeza, usted sabe que equilibrio. Decía de que también era el chamorro, que le llamaban. Sí, el chamorro. Yo era el payaso. Y a mí lo que más me encantaba era verlo de payaso. Bueno, pero... Era increíble, señorita. No se lo puede imaginar. Para mí era increíble. Y resulta... que allí trabajamos, bueno, ya nos desunimos y no la volví a ver, seguimos trabajando en mi circo, el circo de mi papá, ya seguimos la gira, seguimos andando por el Huila, todo eso parte del Huila, hacíamos todo San Agustín, todos esos pueblos, Garzón, todos esos pueblitos, eran circos y a veces nos encontrábamos con la familia Salpicón, ellos eran de Palmira. Ellos también eran una familia muy grande también y eran como 14, ¿no? Eran como 14, eran grandísimas. Sí. Las muchachas muy lindas también, muy lindas esas chicas, las salpiconas todas, y todas trabajaban muy lindo. La que más, mejor dicho, trapecistas, contorsionistas, malabaristas, cantante, que era, mejor dicho, de todo. Era hermoso, la verdad, y éramos gente familiero, que éramos, nos tratábamos bonitos, no había envidia, no había celos. A esos tiempos no había nada de esas cosas que hoy vemos. Se encontraban las compañías, los cirquitos, se ayudaban el uno al otro. Lo que uno no tenía, el otro compartía. A mí toma esto, y así se compartía, la gente era muy... No sé qué pasaba en esa época, ¿será que Dios estaba más cerca de nosotros? No sé qué pasaba. Hoy en día veo que... Cuando yo la volví a ver a ella, él trabajaba en el circo Jacopi. Sí. Un circo que por ahí está la bastonera. ¿Dónde está la bastonera? Por ahí está. Por ahí él trabajaba y yo ya la vi. Ay, ve, esta era la nenita esa, la flaquita que estaba allá. Ay, y yo, bueno, yo siempre me acordaba de ella. Y nosotros andábamos en el circo Jacopi, y después la volví a ver. Volví a trabajar con ustedes. Volví a verla otra vez haciendo de volante a un señor que la hacía escalera de plantas. Creo sí, que don José Torres. Don José Torres, el circo Torres, que creo que alguien lo conoció. Tiene cochinete y se ponía una escalera y él subía hacia el otro, escalera de plantas. En todo caso, ese es otro número bonito, que algún día lo van a conocer, escalera de plantas. Lo ¿Alguien lo han conocer. escuchado? ¿La escalera de plantas? Ay, viera.
Es una escalera y hay un cochinete así, se pone aquí y entonces ahí se para así como para hacer icarios, ¿sabe que son así. icarios, La no? escalera de planta es así. Así, ya así. ¿Entiende? ¿Entendió? Y se Y sube. ahí ella subía y como tenía sus contorsiones era una volante Exacto. para cualquier número. Exactamente. Hacían escalera, percha, de De percha es también, hay en de la percha, frente. es otro número muy bonito, También muy ella- elegante, para quien quiera aprender a tener percha, que es en equilibrio. Se sube la chica es un tubo, pero hay que tener un equilibrio, Y es ella, muy pues, lindo, ella- para quien sepa guardar equilibrio, porque eso es una forma de nuestro cuerpo. Nosotros manejamos nuestro cuerpo como queremos. Somos personas que podemos dominar nuestro cuerpo. Todo está aquí. Todo está aquí. Sí, Si tenemos así. miedo, no. El miedo no Volví, existe. la veí yo trabajando y ya yo la veía y decía, bueno, esa mucho. niña sí sabe de todo, bueno, sirve para lo que sea. Bueno, Sí, es que de Y eso se entonces, trata. El sí. circo produce mujeres muy valientes. Produce mujeres... De- perdón, siga. sí. Entonces después, como él quiere que le diga cómo fue que nos encontramos, llegamos, nosotros estábamos en un pueblo del valle, ¿Cómo se en Cerrito. Cerrito estábamos nosotros con el circo Ah, de ustedes estaban Baena, con el que ci- ese circo ya nos dijo, no más trabajo, porque mi mamá fue muy franca con él, le dijo cuántas cosas, ¿verdad? Si no se gustaron, No, bueno, pero rompieron, ustedes estaban- nos quedamos parados. sí, en el pero circo. estaban trabajando con un circo que había venido de Baena se llamaba. No, Baena no. Ustedes cuando pasaron al circo de nosotros, fue con el circo, que se fueron los músicos, se fueron los payasos. Todos. Me los llevé. Me llevé para allá, para el circo. Estábamos nosotros en un pueblo y todo como ese circo fracasó, entonces dije, bueno, dice mi papá, vamos a traer a la familia a una pulsadora que hay ahí. La pulsadora era doña Nenita Embus y ella ya tenía sus plataformas, la pulsadora, llevaron payasos, músicos, bueno, agrandamos el circo nosotros. Y seguimos y ahí ya la conocí. Ella llevaba su plataforma, yo le ayudaba a armar la plataforma y ahí nos fuimos conociendo. Ella tenía, para ese tiempo, ¿era qué? Unos 13 años, 14 años. 13 años. 13 años. Ahí anduvo casi un año en el circo de nosotros y ahí la conocí. Casi a los 14 estábamos por andando. No me pidió de novia tan pronto me vio. Le dije que no. No, si quedáramos, no, que si quería ser de novia mía. Entonces le pida permiso a mi mamá. Si le Sí, pide permiso a mi mamá, si sí, ella dice ya. que sí, sí. Y Mi ya, pues yo le dije, bueno, seguimos trabajando. Pero se anduvimos emborrachaba bien. mucho, tomaba mucho. Ah, no, yo era bueno con la copa. Yo era bueno para tomar y bueno, pues, yo Llevo un hombre alrededor borracho, de yo no quiero. 19 años, yo era el representante, yo era múltiple ahí en el circo de papá. Y ya salíamos nosotros para el Nariño, por allá, en el pueblo ya del Nariño ya siguió y él le dije, bueno, vamos a casarnos, ¿no? Mi papá no, pero esa niña es muy, 15 años. Dije, ella está muy jovencita, ¿cómo te vas a casar? Yo ya tenía 20 años. Sí, yo tenía 20 años y ella de 15. Le dije, no. Llegamos a un pueblo que se llama Bolívar. Fui a donde el padre y le dije, vea, yo quiero casar con esta niña del circo allí, quiero que no. No, pero ¿cómo cree que se va a casar con esa niña si no tiene sino 15 años? Sí. Le dije, no, bueno, no. Entonces yo le dije, volémonos. Le dije, no, yo volada no, sí. Ella no dijo yo, si es casada, bien. Y entonces no quiso. Sí, porque yo le decía, no señor, mi madre siempre me ha enseñado
que debemos de ser siempre, salir de la casa casados, y si no, no, porque nosotros tenemos que tener la bendición de Dios, si no, no sirve de nada. Sí, no quiso volarse conmigo y entonces ella no quiso volarse y Tiene que buscar la forma de casarse. ¿No? pasamos de Bolívar a un pueblo que llama La Unión, Nariño. Ahí me fui otra vez donde el padre, le dije, vea, yo me voy a casar, que quiero casarme. ¿Y quién es la novia? Ah, pues la novia es una de las que trabaja en el circo, porque yo era el representante, lo primero que conocía era el señor, los curas, el tesorero, el personero, porque uno pide permiso en todos los pueblos para los trabajos. Entonces dije, ven. Dijo el padre, y el padre iba allá al circo, le gustaba el padre del circo, y dije, ¿con esas niñas te vas a casar? Le dije, sí. Pero yo antes ya me había tomado yo la plata para el vestido de novia, yo me la embarqué, me la tomé y todo eso. Yo era borracho y andábamos por aquí, por todo esto, y llegábamos con el circo, y yo al último dije, bueno, ahora sí, nos vamos a casar, el padre nos casa. Pero, y vestido, no, con el que mejor tenga, bueno, nos casamos y fuimos, salió ella, vino por allá y el circo siguió a otra parte. Nos fuimos para las Lajas a decirle a la Virgen. Y nosotros fuimos a darle gracias a la Virgen de las Lajas. Allá nos fuimos y ya le dije yo a mi señora, le dije, bueno, mija, vamos a ir a las Lajas a darle gracias. Y ya fuimos allá y llegamos a un pueblo que llama, por el lado de la Cruz, hay una salida por allá para la Cruz, hay otro pueblo que hay, y ahí llegamos a ese pueblo, llegó y ya seguimos. Seguimos la familia, mi mamá siguió ahí con ella mis hermanas. Siguió, porque la madre de ella era trapecista. Mi mamá era trapecista y seguía trabajando en el circo. Y mis hermanas también, porque estábamos la familia sola, porque mi papá nos había dejado. Entonces, ahí quedamos. Sigue. Bueno, siga ahora usted. Con permiso. Bueno, muchísimas gracias, muy linda la historia de ellos, cómo se conocieron y cómo desde la familia, toda esta introducción me parece muy chévere. Muchas gracias, doña Nena. Bueno, vamos a entrarnos un poquito al tema. Una pregunta, doña Nena. ¿Cómo ha sido su experiencia como mujer en el circo? Ya... Cuéntanos un poco más de esta parte. Bueno, yo no sé qué dirá usted por experiencia. El caso es que la mujer se casa y va a formar su familia, ¿no es cierto? Cada muñeca, cada persona, cada joven, y yo entre esas, yo tenía un sueño. Mi sueño era que íbamos a hacer nosotros una familia con mis hermanas, pero resulta que nada sale como uno quiere. Entonces se dividió mi familia porque mi madre le tocó que quedarse porque siempre había un disgusto, porque como él seguía tomando y yo, no, usted sigue tomando, entonces me voy con mi mamá. Y así pasaron las cosas, y entonces mi mamá dijo, para que no haya problemas, mejor me voy. Se fue ella y me quedé sola con ellos. Y como yo soy mujer de haber sido enseñada que la esposa tiene que seguir a su esposo, así que aunque quiera a su mamá y a sus hermanas, tiene que estar con él. Así me quedé yo con la familia de ellos, muy bonita. Admiré mucho yo al papá de Hugo. ¿Por qué razón? Porque él tenía muchos hijos. Por ahí hay unas fotos que tiene muchos hijos. Y yo admiré a esa familia porque mi padre nos dejó a nosotras. Y él cogió otra familia. Y entonces yo admiraba mucho a mi suegro y a mi suegra. Ese circo era muy amoroso, lleno de familiaridad. De entrada quien de entrara, ahí era familia. Que hay días que hay función, otros días no hay plata, que la plata es la que da la comida. Y si no, vengan a comer acá, que acá hay comida para todos. Mi suegro era una persona así. Y así era mi abuelo, el papá de mi madre. Entonces, ¿qué pasa? Uno reconoce cómo es la familia. Así mismo, yo me integré con ellos, entonces era una persona que, como mujer esposa de él, nosotros no ganábamos mucho. Y yo tengo que ayudar a mi mamá, porque yo tengo que girarle a mi mamá, como quiera que sea.
Entonces le fui a empezar a darle de comer a los músicos. La única manera de ganar dinero extra es haciendo de comer, ¿cierto? La mujer haciendo de comer gana su dinero y le queda su comida libre. Ajá, entonces, bueno, esa es una manera. ¿Y qué otra manera? Porque era artista, pero no me pagaban mucho. Entonces, ahí era donde lo grave. Yo necesitaba para mandarle a mi madre, porque yo tenía un deber con ella, a pesar de... Porque uno desde niño aprende que a los padres hay que ayudarlos. ¿Entiende? Entonces, eso es una cosa que se impone en el corazón de cada persona sin que nadie se lo enseñe. Eso nace en el ser humano. Gracias a Dios y a ese estímulo de que nos da la vida, uno va teniendo ideas cómo hacer plata. Entonces empezamos con eso de la comida, luego yo vendía retratos o florecitas o lo que sea, y con eso otra vez reunía, y para girarle a mi mamá. Y así fue como empieza la mujer en el circo, tiene que cocinar, queramos o no, porque ahí es donde está la economía, es cocinar. ¿Por qué? Porque si usted va a ponerse a pedir del hotel, el hotel le cobra muy caro, en cambio usted con poco hace mucho, le da a su familia y vive bien. Aprende a hacer comidas saludables, porque es otra cosa que tenemos que aprender en el circo, a comer comidas saludables. ¿Por qué razón? Porque de ello depende nuestro estado físico. Que no nos agarre una gripe y nos tumbe y entonces tengamos que salir allá a trabajar todos. Ay, que me voy a morir. No, señor. Tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y ser unos berracos y aprender a ser muy económicos. ¿En qué sentido? En que me gusta ese vestido. No, pero yo lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Empieza uno la invención. Ese vestido lo puedo copiar. ¿Cómo lo copio? Bueno, si para eso están los papeles. Empieza uno a dibujar en un papel y ahí empieza uno a sacar... Gracias a eso, la mujer del circo es también una costurera, muy berrionda, porque para mí me gusta mucho. Yo aprendí desde mis, ¿qué te digo yo? Como a los 9 años aprender a hacer mis vestidos. A mi hermanita le hacía sus faldas. ¿Por qué? Porque éramos muy limitados de económicos. Entonces yo aprendí a hacer mis faldas. Y con eso fue que aprendí a hacer los vestidos de circo. Y entonces ya le vendía a la amiga, le bordaba, y así, y empieza uno a ganar. Esas son las invenciones de la mujer en el circo. Cuando viene ya la familia, ay, eso sí es más triste todavía. No hay para esto, no hay para aquello, no hay para pañal. Y nosotras tenemos que ser inventoras de todas esas cosas, darnos la ingeniosidad, porque el Señor nos regala la inteligencia. Aquí está todo, gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios nos regala todo. Entonces Dios nos va dando la forma de economizar para tener ese dinero para nuestro bebé. Luego nuestro bebé crece, la tuvimos. Bueno, yo tuve la suerte que yo los tuve natural, nunca tuve que... Mi suegra me atendió, mi suegra, no sé cómo, pero ella me atendió, yo en sus manos me entregué porque yo no sé nada de eso. Así, la primera niña que nació, mi suegra nació por aquí, en un pueblito. En Timba-Valle. En Timba-Valle. Y mi suegra me atendió. Con el circo, ella estaba barrigona y así. Y así trabajaba, porque también hay otra cosa. La mujer tiene que trabajar a todo momento. En esa época, no sé hoy en día. Y que hay que guardar, como el 40 días, nanay. A mí no me tocó guardar esos 40. A los 3 días, a subirse, mijita, porque no hay quien la reemplace. Hacer lo que tiene que hacer. Esa es la mujer de circo y nos toca, y con nuestros hijos. Otra cosa que quiero también dejar muy bien clarito es que cuando ya tenemos nuestros hijos tenemos que pensar en ellos, en que ellos tienen que aprender las bases que son a ir a la escuela. Yo no fui a la escuela nunca. A mí me dieron fue disciplina de gimnasia y de esto y de aquello y de allí y de acá, pero jamás me enseñaron nada de nada, ni la O por lo redonda. Cuando me pedían un autógrafo me quedaba yo, ¿y eso qué es? No sé qué será, porque me tocó que trabajar en Bogotá y en esa época, en el año 51, el presidente y nuestros señores, ¡ay, la niña, que le venga la niña! ¡Ay, qué linda la niña, qué belleza! Sí, muy linda. ¿Me puede firmar? No, no sé firmar. ¿Qué tal esa? En pleno presidente que le pida a uno la firma y que uno no sepa. Bueno, en eso se me quedó en mi memoria y yo dije, mis hijos van a estudiar.
mis hijos van a estudiar. Sí, ellos Y no así la- aprendí. A mí me quedó eso en mi memoria y yo me sentía muy mal cuando alguien me pedía un autógrafo. Eso era muy triste. Y cuando mi accidente fue que aprendí a estudiar, fue que fui a la escuela aquí en Cali, Barrio Obrero. En esa época había, en el Barrio Obrero. Sí, pero bueno, eso ya pasó. Antes de entrar a esa parte, cuéntenos cuál fue como la técnica más importante que usted realizó. Sabemos que usted ha hecho de todo, pero digamos que cuál fue esa técnica artística del circo que Sí. la caracterizó. Me caracterizó mucho la... Perdón, yo le digo primeramente para que pase a lo que el caballero aquí le está pidiendo. Nosotros nos abrimos del circo de papá y nos tocó que yo dejé la familia por ella, porque ella dijo, bueno, nos vamos del circo, yo no sigo ahí con 30 pesos que le está pagando su papá y nunca le va a ganar más. Entonces ella dijo, no, yo me voy. Si usted no se va del circo, yo me voy con mi mamá. Bueno, entonces ella se fue, se me llevó la niña, me dejó solito en el circo. Y al último yo dije, no, yo le dije a mi papá, yo voy a buscar a mi mujer. No, si no me busco otra mujer. No, vaya, busque mejor su mujer y todo eso. Sí, porque en esa época los padres apoyaban a sus hijos de que nunca consiguieran otra mujer. Pues ella se Yo fue. tampoco, mi mamá, su esposo. Nosotros sí nos abrimos y ella se fue con la mamá y yo me quedé trabajando en el circo. Le digo, papá, yo me voy a buscar a mi mamá. Entonces en Barranca Bermeja, ahí llegó un circo que llamaba Circo Flaimber. Ese era un circo de México. Le digo, estaba en Curití, entonces me dice, yo me voy, papá, porque yo voy a buscar a mi señora. Yo me voy. Entonces dice, con ella le dije, yo ya la llamé y le dije, vea, yo me voy a salir del circo de papá y nos vamos a ir a trabajar al Circo Flaimber. Ahí llegamos al Circo Flaimber, ahí fue donde ya nos pusimos ya los dos nada más. Ella siguió y yo... Pero resulta que ella vivía con la familia de ellos, los Zamudios. Los Zamudios. Mi tío Alfonso, Alfonso Zamudio, Jorge Zamudio, Berta Zamudio, Lucy Zamudio, todos ellos eran 8. Todos, sí, entonces vivía allá y en Medellín llegó ella allí. Y yo llegó el Circo Flaimber en Medellín, entonces ella se había quedado en Medellín con la familia de ella, los Zamudios. Y cuando yo llegué allí a donde iba a ir yo a trabajar y encontrarme con ella, resulta que ella no vino. Y me tocó que andar un año yo solito. Un año yo en ese circo y andar un año. Bueno, entonces volvimos otra vez a encontrarnos porque ese Circo Flaimber regresó a Medellín. Y ahí nos encontramos otra vez, volvimos a reunirnos, ahí sí formamos y nunca más nos volvimos a separar. Sí, ahí sí. ¿Por qué? Porque la experiencia nos enseña que desapartado no alcanza. En cambio, la pareja es muy fácil para que puedan lograr. Y yo quería una casa, porque ciertamente esa es la idea de todo ser humano, desear una casita. ¿Y cómo se hace? Trabajando. ¿Cómo se hace? Trabajando. Miles de cosas. Costurera, enseñando, porque se puede enseñar. En el circo hay mucha forma de trabajar. La verdad que sí. ¿Una botellita de agua? Gracias. Okay.